¿Dónde están los héroes? ¿Dónde nuestros santos? Todo lo sólido se desvanece en el aire. El mundo deviene, acaso trampa, sin escape, sin alivio, sin descanso. No hay camino, dice el poeta que se hace al andar. Andar, así, andar a pesar de todo, andar sin remedio, caminantes. Frida Kahlo es nombrar la pasión por vivir de forma plena, honesta, con la fuerza y rebeldía para crear una vida distinta a la que la realidad le ofrecía. Le sonrió a la vida hasta que su dolor fue más grande. Amó hasta el último. Sus pinturas son un testimonio de su coraje, amor, pasión y dolor, quedado plasmados en sus más de 200 cuadros que realizó desde los 18 hasta los 47 años cuando murió, para dar paso al libro que enmarca a la mujer que trazó un maravilloso poema de su vida entera. Ya tengo visto el nopal de cortar la tuna. Como soy hombre... Ha devenido mito, y como todos los mitos, en ella cuenta pues no solo su protagonismo, que fue sumamente intenso a lo largo de toda su vida, es decir, ella sabía actuar, sabía hacer figura, sabía también pintar. Eso opaca un poco su obra, porque... Y sin embargo, pues yo diría que lo que vale de Frida Kahlo primordialmente es la obra. Creo que la obra conlleva la biografía, conlleva también los índices de psicopatología que permean toda su existencia, conllevan la relación con Diego, conllevan su cultura y conllevan pues todo lo que es el personaje Frida Kahlo. De su obra hay algunas piezas que son de primer nivel dentro de honores y que han sido excesivamente sobrevaluadas. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la casa construida por su padre en Fue la tercera hija del matrimonio conformado por Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Su padre fue un alemán de origen judío húngaro que llega a México en 1891. Comienza a trabajar inmediatamente. Al poco tiempo enviuda de su primer matrimonio, a la par que conoce a Matilde Calderón, una mujer de gran belleza, de origen oaxaqueño, con la que contrae segundas nupcias. No tiene idea el hombre de lo que es llevar un hijo que crece en el vientre.
que le pase eso a un hombre, cambiará la mentalidad del sexo masculino. En verdad, Frida es una gente que está inmersa en las medidas de ser femenino en un determinado momento tenga prácticas de tipo homosexual, es decir, lésbicas, como las tuvo Frida. Pero Frida no se piensa lésbica por pensarse hombre, sino que es un trato dentro de su propio sexo, de un trato sexual o amatorio dentro de su propio sexo. Es decir, Frida es una pintora que se expresa como mujer y eso es lo que ha dado esa fama internacional, ese atractivo internacional, porque estamos viviendo desde hace varias décadas un problema de género, es decir, de definición muy clara del problema de géneros, hombre, mujer, tercera opción, etcétera. Todo esto es parte de la posguerra y de la posmodernidad. Y entonces Frida como que estuviera recetada para aclarar problemas de género. Ninguna otra artista mujer expandió tanto dentro de su obra la definición de género como la propia Frida. Muy claramente Diego en el artículo que escribió sobre ella en 1942 para la revista del Seminario de Cultura, donde habla de que nadie hasta ese momento en la pintura internacional se ha metido en los problemas biológicos de la mujer como lo ha hecho Frida a través de su pintura. Frida nació en 1907, no en 1910. Lo que se maneja hoy día, y desde hace, como digo, 20 años, es siempre 1907. A pesar de que un libro reciente, no voy a decir el autor, porque pues me apena que haya cometido ese error, sigue manejando 1910, únicamente por el hecho de que no se ha fijado que la bibliografía sobre Frida Kahlo, desde hace unos 20 años o quizá más a la fecha, ha tenido aportaciones incontables. Bueno, ella es hija de un gran fotógrafo, el fotógrafo Guillermo Kahlo, un hombre sumamente probo, de ascendencia alemana y judía también, que provenían de, bueno, era alemán de nacimiento, una labor fotográfica inconmensurable, retratando edificios antiguos, coloniales principalmente, también del siglo XIX. Guillermo Kahlo casó en segundas nupcias con la madre de Frida, una oaxaqueña muy alegre, bastante bonita, bastante guapa y muy católica, extraordinariamente católica. Entonces la infancia de Frida transcurre entre la influencia de su padre fotógrafo e intelectual y dado a las artes plásticas, dos hermanas que son medias hermanas y que son, como quien dice, apartadas de las otras hermanas de Frida. Frida le relató a Raquel Tibol lo siguiente. Mi madre no me pudo amamantar porque a los 11 meses de nacer yo, nació mi hermana Cristina. Me alimentó una nana en los pechos cada vez que yo iba a succionarlos. En 1922, Frida ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, lo que le permite entrar en contacto con la Ciudad de México y con la generación de jóvenes inquietos llamados los cachuchas, con un espíritu intelectual e irredente que se caracteriza por cuestionar que tradicionalmente se venía impartiendo en las aulas. Fue un estudiante bastante notable, siempre muy rebelde, que fue desde muy joven muy aficionada a la biología, a la medicina, a la botánica sobre todo, y que era una biblioteca bastante bien nutrida. Entonces, al contrario, era una muchacha
privada, precoz, que se vistió de hombre cerca de los 14 años para ser retratada en grupo familiar con sus hermanas, no hermano varón, y inteligente desde muy chica. Ella se comenzó a quitar la edad desde que pertenecía al grupo de los cachuchas, como su amor de aquellos años, y un amor muy profundo, por Alejandro Gómez Arias. Alejandro Gómez Arias nació en el 6, y un solo año de diferencia era demasiado poco para como se concebía entonces del nuevo comportamiento femenino, no feminista, del nuevo comportamiento femenino que pocos años después quedaría muy claro en el movimiento surrealista. La mujer como una figura a la que hay que adorar, pero que siempre es la mujer niña. Este concepto de mujer niña, que no lo toma Frida de los surrealistas, a la que quedará ligada muy estrechamente en años posteriores por su obra y por algo de su acción, ella no lo toma, pero entonces yo lo explico por la poca diferencia de edad que había entre ella y Alejandro Gómez Arias. Ella quería conseguir su protección, entonces se piensa como mujer niña. Estaba un primo de Dolores Olmedo, era parte del grupo. Un personaje importante es Miguel Enelira, a quien ella le hará un retrato. También hizo el retrato de Miguel Enelira, retrató a algunas de las mujeres, retratos, la mayoría que han desaparecido. Ella misma se retrata en el tiempo de los cachuchas, cuando le dedica en 1926 el retrato a Alejandro Gómez Arias. Cuando ella piensa seguir en la universidad ligada a su grupo, ligada a este conjunto de amigos, y en los primeros tiempos, algunos de los que estaban dentro de los cachuchas, musicólogo y un promotor de la danza moderna mexicana, Salas es una de las gentes, la visita al principio frecuentemente, pero ya sabe toda gente que está enferma, los amigos tienen una dinámica de vida, no por maldad, por es la relación con este grupo que un poco tenía influencia de los estridentistas, que un poco miraba el muralismo, que no es esta cosa tan acartonada como han querido describirlas después algunos de la ruptura. Era un movimiento muy fuerte, muy polémico, entonces tomando un poco de ambas cosas y el enfrentamiento dentro de la universidad con el sector más tradicionalista, más conservador, los cachuchas, al igual que ocurriría con los 30, se enfrentaban a los maestros demasiado conservadores, querían un... Frida nació con un problema, es decir, no fue una muchacha que empezó a sufrir a partir del accidente, sino que ella había tenido una secuela poliomielítica. Entonces tenía una más corta y mucho más delgada que la otra, y eso fue para ella un verdadero hándicap desde muy chica, desde los 6 años o antes. El accidente vino a unirse a esta condición debido a que, bueno, sí sufrió una ruptura de columna, más otras fracturas, y tuvo que estar cerca de un año casi inmovilizada. Formará la vida de Frida Kahlo. Era la tarde del 17 de septiembre. Regresaba a su casa, acompañada de Alejandro Gómez Arias. Abordaron un camión con destino a Coyoacán. Frida lo relata así. El
El accidente ocurrió en una esquina frente al mercado de San Lucas. El tranvía a la vuelta arrasó al camión contra la pared. Lo primero que pensé fue en un valero de bonitos colores que compré ese día y que llevaba conmigo. Mentiras que uno se da cuenta del choque. Mentiras que se llore. El choque nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Resultado: fractura de tercera y cuarta vértebras lumbares, fracturas de pelvis, 11 fracturas en pie derecho, luxación de codo izquierdo, herida penetrante de abdomen, saliendo por la vagina. Ella quería ser médico y hubiera resaltado en esa rama de la actividad humana, o quería ser también bióloga, e igual hubiera sucedido. Nunca abandonó su afición por la biología ni por la botánica. Pero a partir del accidente, sus anhelos de estudiar medicina, ella estaba en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, ya no prosiguió esos estudios y empezó a pintar, digamos, ya un poco más en serio, tomándose como modelo a sí misma. Ella tenía una relación de noviazgo con Alejandro Gómez Arias, quien fue después. Alejandro Gómez Arias fue apartado de Frida por un viaje a Europa. Existen muchas cartas, las que él le envió a Frida, y parecía ser una relación entre jóvenes muy romántica. Frida un poco mayor que Gómez Arias. Se empezó a quitar la edad, creo, desde entonces, si no es que un poco antes. Poco antes del accidente, había entrado a trabajar con el impresor Fernando Fernández como aprendiz de grabado. Con su padre, había realizado retoques en las fotografías que éste tomaba. Durante la convalecencia, su madre mandó hacer un caballete especial para su cama, y su padre le como pintora de sus sueños, pero sobre todo, de su realidad. Frida anotará posteriormente en su diario: ¿quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? Olor, no sé qué tinta usaría que quiere dejar su huella en tal forma. Respeto su instancia y haré cuanto pueda por huir de mi mundo. Ella comienza con las artes plásticas antes de eso. ¿Por qué? Porque el padre era un pintor aficionado que tenía su caja de buenas pinturas, que le gustaba hacer, que a veces copiaba algunos buenos cuadros europeos, y él vio que Frida tenía con Fernando Fernández, de modo que Frida antes del accidente ya practicaba el dibujo, el grabado y a veces algo de pintura, instigada dentro del grupo de los cachuchas por la tendencia predominante que era la de Adolfo Bogart, tendencia que tomaba un geometrismo derivado del arte popular mexicano. Es decir, si en el arte popular mexicano hay esferas, hay triángulos, hay formas cuadriculadas, bueno, en los cuadros en Frida se ve este carácter de la tendencia que se daba, digamos, en las escuelas primarias, secundarias de México. Seguramente a Frida le tocó tomar este tipo de clases, de modo que tenía tres vertientes: padre, Fernando Fernández, y las clases de pintura tomadas en la escuela. Ya cuando tiene el accidente, ¿qué cosa hacer? Leer un rato, escuchar música tocada en el piano de la casa, porque había piano y venían las amigas a tocar piano, y a veces el padre, que gustaba también de interpretar al piano. Bueno, un rato de música. Pero ella era una gente
dinámica, una gente con necesidad de ocupación y además con algo, un texto válido para no estar todo el día pensando en sus dolores y en sus gravísimas lesiones. De modo que la pintura fue la gran ocupación, no el escape, la gran ocupación. Y Frida la perseguían mucho con las cámaras en cuanto se aparecía en cualquier lado, porque se vestía de tehuana, de largo, y tenía su estilo y manera, y como era la esposa de Diego, que era tan público el hombre, entonces a ella la perseguían mucho. Entonces la idea que yo tenía de ella era totalmente una idea, vaya, no era una idea, era simplemente algo, una impresión lejana. No la había tratado nunca, no había visto nunca una exposición de ella, conocía su obra como se conocía la obra de todos los pintores, que ya reconocidos obviamente, y como ella hacía una obra así muy subjetiva, muy surrealista en un sentido muy interior, muy íntimo, muy de ella, muy fantasioso y todo, claro, no era una pintura que yo podía darle un significado social, que era lo que a mí me interesaba. A mí lo que me interesaba era pensar en términos de que el pintor también puede estar al servicio de la sociedad, no solamente para pintar bonitos cuadros que puedan comprar las gentes. Su primer pintura es un autorretrato que obsequia de manera de entrega y súplica de amor a Alejandro Gómez Arias en 1926. 2 años después, ya recuperada, va en busca de Diego, a quien admiraba desde su época de estudiante con los Cachuchas. Frida dice de ese primer encuentro lo siguiente: en ese entonces, Diego estaba pintando los frescos en la Secretaría de Educación. Solo lo conocía de vista, pero tuve el valor de decirle: ¡Diego, baja! Y como es tan humilde y tan amable, bajó. Oye, yo no vengo a coquetearte. Cuadros. Si te interesan, dímelo. Si no, para buscar trabajo de otra cosa. Entonces me dijo: me interesan mucho los cuadros. Sobre todo este retrato tuyo, que es el más original. Una vez a la semana. En ese momento era yo estudiante de secundaria. De mi casa me hacía unas tortas. Entonces, desde la mañana temprana, pero hay una cosa, era tanto la pasión que ejercía Frida Kahlo en uno, que no sé, pero uno llegaba a las 8 en punto al taller, a la casa de Frida Kahlo, llevaba su torta. Y su jardín era muy bonito, era un jardín encantador, había había perros techiches y alemanes, el ambiente era maravilloso y pájaros en varias jaulas, guacamayas y loros, habladores. Entonces realmente era un ambiente verdaderamente interesante que yo no he visto en ningún jardín de una casa particular. Luego rodeado de esculturas, todas las esculturas prehispánicas que el maestro iba comprando, decoraban algunos rincones del jardín. Entonces, la mayoría permanecíamos en el jardín hasta las 5, que yo venía a la secundaria 11, está en Mesones, acá en el centro, pero a las 8 llegaba con mi tacate, y después, al darse cuenta la maestra, siempre nos mandaba una torta. Con sus sirvientes nos mandaba una Coca-Cola y una torta para, pues, era gentileza de ella, porque sabíamos que íbamos a la escuela. Así fue. Diego Rivera opinó sobre los primeros cuadros de Frida lo siguiente: los lienzos revelaban una energía expresiva poco usual. Delineaba los caracteres con precisión y eran realmente severos. Poseían una sinceridad plástica fundamental y comunicaba una sensualidad vital. Evidentemente, esa muchacha era una artista.
17 años me enamoré de Diego, lo cual no les pareció a los míos. Afirmaban que era un casamiento entre un elefante y una paloma. No obstante, hice todos los arreglos necesarios para podernos casar el 21 de agosto de 1929. Le pedí unas faldas a la sirvienta, quien también me prestó la blusa y el rebozo. Me acomodé el pie con el aparato para que no se notara y nos casamos. Un hombre en China de placer y el árbol conmovido allá en su seno. Le llevaba mucha edad Diego, efectivamente. Pero lo que sí es cierto es que Frida, en un determinado momento, ya después del accidente, le enseñó pinturas. Diego prometió ir a su casa en Coyoacán, lo que conocemos como la Casa Azul, que está, digamos, vigente, está muy preservada, gracias a Carlos Pellicer precisamente, y a un conjunto de circunstancias, el fideicomiso con el banco, y entonces hicieron una buena relación, y Diego le pidió en matrimonio a don Guillermo Calvo, a su padre. Es 1929. Se casan a mediados del año. También la leyenda del artista quiere que Frida le haya prestado el vestido, le haya pedido prestado el vestido a alguien. Dice que a su sirvienta, no es cierto. Digo, las cosas no son tal y como se cuentan noveladamente. Hay una foto muy bonita de matrimonio de Diego y Frida. Es después del asesinato de Julio Antonio Mella, y se dice, o más bien eso sí está demostrado, que Frida empieza a involucrarse con las Juventudes Comunistas con Tina Modotti. Pero es un periodo muy juvenil, es un periodo en el que, pese a que Frida es precoz como estudiante, ya ha leído muchos libros que otras jóvenes de su edad no habían leído, no solo de su edad, sino de su condición social, porque la familia de Frida es una familia, vamos a decir, convencional de Coyoacán. No es una familia rebelde, ella sí. Eso es coqueteo con las Juventudes Comunistas, más que otra cosa. Aunque Diego sí la convierte en heroína en sus murales. Yo creo que se ha dado demasiada importancia a la vida política de Frida Kahlo. En el año del centenario de Siqueiros hubo un simposio en el Palacio de Bellas Artes, un coloquio realmente muy interesante, y una de las ponentes fue la hija de Anita Brenner, de la autora de ese célebre libro Ídolos tras los altares. La ponencia de esta mujer se refirió al diario y a la correspondencia de Anita Brenner. Anita Brenner era una gente muy activa justamente en esos años, porque estaba investigando para su libro, que después se publicaría, Ídolos tras los altares. Además estaba conectada con todo el medio artístico y cultural del momento. Ni una cita de Frida aparece en el diario, y el diario, descrito muy bien por la hija, va mencionando cada reunión, quiénes asistieron, hasta qué comieron en cada una de las reuniones. Tina Modotti aparece multicitada y Frida no. Cuando Frida se casa con Diego, es un año crítico para Diego, en el sentido de que él es expulsado del Partido Comunista, es expulsado como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que así se llamó hasta que él llegó a la dirección, y que le puso Escuela Central de Artes Plásticas. Después se le quitaría el Central, cambiándolo por Nacional. Bueno, es un año de lo más crítico, y el radical Rivera acepta que el embajador de Estados Unidos le pague el mural en Cuernavaca. Entonces es muy complicada la vida, y Frida lo acompaña. Previo a esto, Diego estaba en una actitud radical, desde que había viajado 27-28 en soviética, se había acercado a la oposición de izquierda, después sería trotskista, ¿verdad? Pero entonces era la oposición de izquierda, mientras Siqueiros, que llegó en 28, se mostró desde antes de su viaje inclusive como un staliniano. Creo que continuaría hasta el final de su existencia.
Entonces, hay esta necesidad de Frida cuando Diego regresa radicalizado, primero acompañarlo en su actitud ultra radical que hará que sea expulsado del Partido Comunista, porque es la corriente internacional de considerar a estos simpatizantes de la oposición de izquierda como burgueses incómodos. Entonces, Diego es expulsado, Frida lo acompaña. Los años de vida en Estados Unidos, Frida no se liga propiamente a gente que esté activa en el partido. Sus pinturas y su diario son una muestra de su constancia y de su gran amor por Diego. En este escribe: Diego, verdad es muy grande que yo no quisiera hablar, ni dormir, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, a tu mismo miedo y dentro de tu gran angustia, en el mismo miedo de tu corazón. Pintarte quisiera, pero no hay colores por haberlos tanto en mi confusión, la forma concreta y mi gran amor. Un relato, un cuento, una historia de amor que no se ha muerto. En enero de 1937, bajo la protección de Diego Rivera, el gobierno mexicano da asilo político al líder bolchevique León Trotsky, el cual fue trasladará hasta su casa en Coyoacán, en donde los Rivera le darán albergue durante 2 largos años. Frida y Diego van a recibir a Trotsky, es decir, fueron a recibirlo cuando llegó por barco, ¿no? Junto con la esposa Natalia. Se alojaron primero en la Casa Azul. Hubo si no un affair, puede ser que sí, una relación, vamos a decir, un intenso entre Trotsky y Frida. Frida lo sedujo, Trotsky le regaló una pluma, Frida le hizo un retrato, que se conoce como el autorretrato para Trotsky. Y luego Trotsky dejó la Casa Azul por diferencias con Diego. Para entonces ya había ocurrido la visita de André Breton a México, que tiene lugar en abril de 1938 y que dura unos 3 meses. Entonces ellos viajan para, digamos, a instancias de Breton, promulgar o editar un manifiesto que se llama Por un arte revolucionario independiente, pero bajo la bandera del surrealismo. Este manifiesto es realmente redactado en parte por Breton y en parte por Diego Rivera, quien interviene un poco. Trotsky no quiso firmarlo, y no quiso firmarlo con toda la razón del mundo por su circunstancia. En su visita a México, André Breton ubica a Frida dentro del movimiento surrealista. Ella, sorprendida por esta etiqueta, simplemente plantea que ha tratado de retratar su realidad y a la desdeñó a este movimiento por considerarlo decadente y burgués. Diego opinaba que la obra de Frida era realista. Sus autorretratos nunca son idénticos, aunque cada vez se parezcan más a Frida. También se oculta cierto materialismo en el corazón extraído. La sangre que fluye sobre mesas, las tinas de baño, las plantas, las flores y las arterias cerradas con las tenazas hemostáticas de la pintora. Sí, Frida tenía una tendencia. Primero hay que recordar y rendir homenaje al gran investigador. La presencia de las ideas surrealistas en México fueron tempranas. El surrealismo se coló en México
simbólico de manera muy temprana. Agustín Lazo predicó en torno al surrealismo también de manera muy temprana. De modo que Frida, a través del romantismo del que se empaparon los cachuchas, estaba, digamos, cercana a las vanguardias. Por temperamento personal tenía una tendencia a lo fantasioso, a lo simbólico, a lo poético, en el sentido de sintetizar determinados elementos con carácter onírico. Tenemos en los años 30, en los tempranos 30, el retrato, pero ella decide hacer este retrato. Es un biólogo que ha hecho muchos trabajos en torno a los vegetales, al tratamiento de vegetales, al crecimiento de las plantas, a los injertos, y ella en Chapingo, que es el cadáver alimentando la vida, y hace que Luther Burbank salga de un árbol, es decir, el hombre científico que a la vez se alimenta del pasado y se alimenta de la naturaleza. En efecto, factores visuales de mucha fantasía, pero si vamos al cuadro de la... porque ella escribe el hospital donde está internada, el Henry Ford Hospital, evidentemente dentro del hospital hizo un dibujo y ya fuera del hospital hizo la pintura. Pero aquí ya hay equivalencias de carácter simbólico entre el feto, el corsé, la orquídea, el aparato mecánico, es decir, equivalencias de distinto tipo de carácter simbólico que la acercan mucho más al surrealismo. Es una exposición que Julian Levy, digamos, invitó a Frida. Julian Levy era un gran procurador de la corriente surrealista. Muy poco después los surrealistas ya ocurrida la guerra, y entonces Julian Levy invita a Frida a vivir en Nueva York, y de ahí le sale la invitación para exhibir en la Galería Renaud École en París a instancias de Breton, pero no es una exposición individual de Frida. Breton lleva piezas prehispánicas, lleva también retablos de iglesias, como por ejemplo de Chalma o de San Juan de los Lagos, que, por cierto, se robaba. Se escribieron retablos, se exhibieron también algunas piezas prehispánicas y, cosa muy importante, se exhibieron 17 obras de Frida y fotografías de don Manuel Álvarez Bravo. Frida la pasó muy mal en París. No simpatizaba mucho con André Breton, no simpatizó tampoco demasiado con el círculo surrealista, aunque sí con Jacqueline Lam, que era entonces la mujer de André Breton. No la pasó bien, consideró que no la tenían bien alojada, ella era muy... le costaba también un poco de trabajo moverse y lo que más quería ya era regresarse. Sin embargo, tuvo público, tuvo buenas reseñas, hizo amistades y cautivó a las gentes. En 1943, Frida integra la planta de maestros en la Escuela de Pintura y Escultura de Educación Pública, conocida como La Esmeralda. Rompiendo la enseñanza tradicional y el academicismo, Frida, maestra, les platica a los alumnos la necesidad de conocer las costumbres y la cultura del pueblo mexicano. Los saca del aula y los lleva a pasear para obtener una impresión sensitiva de esta realidad. Incapacitada de acudir hasta el centro de la ciudad, brinda su casa de Coyoacán para continuar su labor de enseñanza. Los Fridos.
contacto que tuve con Frida Kahlo fue en la Escuela de Pintura y Escultura, que antes así se llamaba. Fue el momento en que el director de la escuela, Antonio Ruiz, nos cita para que conozcamos a la maestra que iba a ser en ese momento. Concretamente lo recuerdo muy bien, fue el 5 de febrero, no, el 5 de febrero de 1100. Llegó la maestra, recuerdo muy bien cuando entró al escuela, traía, seguida de un sirviente, que traía una canasta de frutas. El maestro Antonio Ruiz del Corso ya estaba mañana muy puntualmente, y nosotros, sus alumnos, que no éramos muchos, éramos más o menos como 7, le esperamos ahí, y al entrar a la escuela ya nos dijo el maestro Antonio Ruiz: muchachos, esta señora se llama Frida Kahlo, ella va a ser su maestra. Y de pintores, pues Frida, años, ella no iba a dar una clase así primaria, sino ya con gente que ya pintaba, dibujaba. Entonces nos tocó a nosotros, tercer año, nos tocó Frida. Yo la vi con muchas reservas, porque claro, con esas tan teatrales, ¿no? Se vestía en una forma preciosa, y claro, era en ella muy espontáneo, porque era el traje de las tehuanas, más o menos, pero ella le añadía mangas, le añadía así blusitas antiguas, alto, y tenía muchas amigas que le traían cosas y todo. Entonces tenía un estilo muy personal, una imagen muy personal, muy teatral y muy plástica al mismo tiempo. De modo que cuando ella llegó y nos dijeron: pues ustedes van a hacer el grupo de tercer año con Frida Kahlo. Fueron 32 operaciones las que le realizan. Cuerpo martirizado. Era cubierto con los colores de una fiesta mexicana. Y su dolor lo supo transformar en arte. Salían chistes, carcajadas, palabras inventadas, retruécanos, corridos y canciones mexicanas. Sabía usar el lenguaje del habla mexicano, al igual que la del vestido, con toda su capacidad de goce y disfrute. Afirmaba: nada vale más que la risa. Es fuerza reír y abandonarse. La tragedia es lo más ridículo que tiene el hombre. Por eso estoy... Fue una muerte larga, es que fueron años de estar viendo, de estarse apagando, de estarse desapareciendo. Se levantaba y caía y pintaba, o sea, vivía a medias. Entonces, claro, fue desapareciéndonos del panorama, así. Yo la iba a visitar, estaba... luego una operación, luego otra y todo. Entonces era realmente un drama, porque persona muy vital, interiormente era vital, era una mujer que se hubiera pasado la vida caminando y bailando si no hubiera tenido ese accidente, o a lo mejor hubiera sido totalmente diferente. Viva la vida, pero es también una frase muy ambigua, porque ve cerca la muerte, porque la eterna herida abierta no cierra jamás, porque por ejemplo, la misma María Félix, Amistades Femeninas. Parece ser que Diego Rivera lesbianística de Frida, pero no es exclusiva de ese momento. Eso está presente desde mucho antes. Fue muy conmovedora,
porque ya la maestra estaba muy mala. Por lo menos en ese momento yo la llegué a ver en el hospital inglés y llegó, tan conmovedor fue que en una ambulancia la llevaron a la galería de Lola Álvarez en una ambulancia. Pues todo esto era pues alegría, porque ya era su exposición muy conmovedora. A mí me partió el alma realmente, ¿no? Y claro, estaba llena de amigos, de amistades, que eso era lo que la alentaba, ¿no? Pero pues sí, fue una maravilla y sé que fue la que hizo aquí en vida de ella, ¿no? Pero para mí ese pues fue muy conmovedor, aunque yo también quería que se viera el trabajo de ella, ¿no? Después murió, a los pocos días o meses murió, pero muy cerca. Bueno, había mucha gente, entonces nos fuimos quedando nada más sus dos sobrinos, Antonio e Isolda, y sus alumnos. Bueno, yo, sí, eso fuimos. Hay un amigo que trabajaba en el teatro, en Bellas Artes, varios artistas se quedaron allí. Fueron únicos que estuvimos ya toda la noche, sí, no nos quedamos nadie más, toda la gente se fue de Bellas Artes, pero Cristina. A mí se me ocurrió, pensando en la pintura de muertos, que siempre es muy común en la pintura de México, se me ocurrió, dije, yo voy a hacer un apunte de la maestra muerto, como lo han hecho otros pintores del siglo pasado, ¿no? Que es tradición en México, y le hice un apunte que posteriormente me sirvió para que yo lo pintara. El sepelio fue el velorio, pues. Bueno, ahí estábamos día y noche, yo no sé, pero yo creo que todos los que la conocieron lloraron. No, realmente no se podía estar así fatalmente decir, bueno, total, Frida ya sufrió mucho, es mejor para ella, todas esas lugares comunes que se dicen para uno realmente consolarse, o disque consolar a los parientes. Y hable así, imperdonable, si hay alguien que decide esas cosas, pues hizo una muy mala decisión. Fridos, varios de ellos estaban activos en el Partido Comunista. Arturo Estrada, siempre con su carácter más calmado, y Arturo García Bustos, con una posición más cálida, digamos, más entusiasta o más decidida. Entonces fue él el que trajo doblada la bandera del partido, seguramente con anuencia de la dirigencia. Le preguntó a Diego, y Diego, ¿qué más quería si estaba pidiendo el ingreso que todavía no le habían dado? Entonces cubre, y es cuando se le pregunta a Andrés y Duarte, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, si se puede cubrir el féretro de Frida con la bandera, y él, como era hombre de amplio criterio, amigo de Diego y de Frida desde tiempos lejanos, acepta, y se arma el escándalo en pleno macartismo. El macartismo en México en el año 54, quienes no lo han vivido ni siquiera pueden imaginar. El cubrimiento del féretro de Frida con la bandera del Partido Comunista es, yo diría que objetivamente, un acto excesivo, una situación aprovechada por algunas gentes que querían salir de la ilegalidad, y por el otro lado aceptado por Diego por las circunstancias que ya expliqué. Frida Kahlo era una Cleopatra quebrada que escondía su cuerpo torturado,
su pierna seca, su pie baldado, corsés ortopédicos bajo los lujos espectaculares de las campesinas mexicanas, que durante siglos han escondido celosamente las joyas, protegiéndolas de la pobreza, mostrándolas solo en las grandes fiestas de las comunidades agrarias. Los encajes, los tones, las rumorosas enaguas, las trenzas, los huipiles, los tocados tehuanos, enmarcando como lunas ese rostro de mariposa oscura, dándole alas. Carlos Fuentes. Soy un